Bien, en este momento entonces encontramos ahí las clases. Entonces, ¿qué es un virus? Básicamente un virus es una herramienta de software que lo que hace es que está constituido primero que todo por un nombre y una extensión. Como ustedes vieron en el plan de lección anterior, los archivos tenían diferentes tipos de extensiones. Hay extensiones .exe, .doc, .jpg, .gif, en fin, cada archivo, cada programa produce una serie de archivos con unas características especiales. Dentro de las características más importantes que tienen los archivos, pues son sus extensiones. Los virus generalmente traen una extensión que se llama la .exe o la .conf, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen estos archivos de extensión con .com o .exe? Que permiten ejecutarse bajo el sistema operativo Windows. Los .exe son archivos que se ejecutan, son aplicaciones que se pueden ejecutar dentro del sistema operativo Windows. Entonces, por eso los virus los hacen con esas extensiones para que cuando ellos lleguen al sistema, el programador que los elabora los hace de tal manera que ellos entren al sistema y de manera automática se ejecuten. ¿Listo? ¿Qué hace un virus? Lo que hace es que entorpece el funcionamiento de, ya sea general del sistema operativo o de algunos programas específicos, ¿sí? Generalmente hay virus que están dedicados o orientados a hacer una tarea específica, entonces hay unos virus que solamente afectan el programa Excel, hay otros que solo afectan el Word, hay otros que solo afectan el sistema operativo, hay otros que afectan los controladores de audio, en fin. Los virus generalmente tienen una tarea específica o están enfocados o direccionados a atacar una parte de todo nuestro sistema en general. Bien, existen dos formas de recopilar los virus. ¿Cuáles son esas formas? O no dos formas, varias formas. Los virus ustedes los pueden recopilar por medio de medios magnéticos, como son elementos USB, memorias, discos, ya sea DVD, CD. Cuando usted graba información en CD, generalmente los virus se filtran en los archivos que usted está copiando, se insertan en el disco y cada vez que usted inserte el disco en una computadora, lo que va a hacer es que va a reproducir esa copia o ese virus, ¿sí? Las formas de recopilación entonces decimos que son las USB, son los dispositivos de compactos digitales, DVD, también tenemos los discos duros externos, también tenemos la misma red. Es decir, existe todo lo que afecte directamente la comunicación con el computador, donde el computador esté inmerso, pues está sujeto, vulnerable a ser infectado por los virus. ¿Listo? ¿Cuáles son los efectos secundarios que traen los virus? Entonces, los efectos secundarios generalmente que traen los virus es el mal funcionamiento de las aplicaciones, ya sea de programas, por ejemplo, el AutoCAD que usted lo esté trabajando y no le funcione y a veces cree uno que es por la tarjeta aceleradora de video y es que sencillamente es un virus que ataca los archivos que permiten ejecutar el programa y lo hacen lento. Entonces hace que las gráficas no se vean bien, que los trazos que uno esté haciendo no se ejecuten bien, entonces empieza a entorpecer el trabajo. ¿Sí? El efecto secundario de un virus es que el equipo se hace lento, puede ser una de las opciones, es la más común, que el computador estaba bien y de un momento a otro se hizo más lento, más lento y más lento. Entonces lo que hizo es que está replicando y está multiplicando el contenido de los archivos temporales, lo que hace que el equipo sea lento en su ejecución. Otra de las opciones es que al momento de usted encenderlo dure harto iniciando, haciendo la carga del sistema. Entonces son de los tantos efectos secundarios que crea los virus. ¿Listo? ¿Quiénes crean los virus o quién los crea? Los virus generalmente son programas o aplicaciones que hacen los hackers, ¿sí? O también a veces dicen que las personas que hacen los virus o los antivirus son las mismas personas que crean, perdón, que las personas que crean los virus son las mismas que crean los antivirus, ¿sí? Con el ánimo de establecer como un favorecimiento económico. Yo creo primero la enfermedad y después mando la cura para poder obtener un beneficio económico, ¿sí? O generalmente hay hackers que simplemente por hobby se dedican a entorpecer los procesos, a estar buscando a quién puedo yo hackear o vulnerar, sí, filtrarme y empezar a dañarle toda esa información o todo lo contrario, poner su información a rodar a través de las redes, ¿sí?
Entonces, es relativo, ¿sí? Generalmente no puedo decir que hay unas personas solo que se dedican a eso, sino que cualquier persona puede hacer un virus porque es algo muy sencillo de hacer. Si usted sabe programar, es muy fácil hacer un virus. Algunas personas crean algo que se llaman las bombas, ¿sí? Entonces generalmente van a las empresas, hacen el mantenimiento del computador, le instalan una bomba para que en unos 2 meses, ¡pum!, el computador ya no trabaje más, ¿sí? Ellos mismos la crearon, lo llaman a él para que vayan a mantenimiento y hacen un gancho con el cliente, entonces generan una dependencia. Son estrategias malsanas que utilizan las personas dedicadas al soporte de software y de hardware en las empresas. Listo. El bug de software, ¿qué quiere decir bug de software? Eso quiere decir bicho en inglés. Son básicamente como deficiencias que tienen los programas al momento de crearse y que a veces cuando se crean se instalan y resulta que los antivirus detectan que algunos programas que están hechos traen un código mal desarrollado que puede generar problemas en la computadora. Entonces, a veces son detectados y son conocidos también como virus inocentes, por decirlo de alguna manera. Los crea el programador para hacer una tarea específica de un programa y resulta que estos programas vienen perjudicando el buen funcionamiento de la máquina. Entonces también se clasifican dentro de este grupo, ¿sí? La invisibilidad y la inyección de los virus. ¿Cómo es que nosotros adquirimos los virus y no nos damos cuenta? Resulta que los programadores cuando desarrollan los virus, dentro de su código de programación ellos generan unas instrucciones para que cuando usted, por ejemplo, vaya a instalar un programa, ¿sí? Primero se filtren dentro de los archivos del programa que usted está instalando y cuando empiece usted a hacer la ejecución, de inmediato el virus, usted está instalando el programa, pero corre el peligro de que esté instalando el virus. Se llaman los famosos, la técnica de invisibilidad. Esto que hacen los hackers que por ejemplo, hay hackers que cogen los programas, pues vamos a suponer el programa de AutoCAD. Usted van y lo compran, ¿sí? Bajan el código a su computadora y al código de AutoCAD le agregan el virus, ¿sí? Vuelven y lo queman en un CD y ponen a rodar ese CD a la venta con muchas copias. Entonces usted llega, ingeniero civil, necesita instalar su AutoCAD, compra un CD en un Lilago, generalmente pocas personas lo compran original, muchos lo compran pirata, llegan a su casa, lo instalan y resulta que cuando usted va a instalar el AutoCAD usted tiene que desactivar el antivirus, es lo primero que debe hacer. Entonces usted desactiva el antivirus y ahí usted ya dio carta abierta para que su computador quedara completamente sin seguridad. Entonces cuando usted desactiva el antivirus, empieza a instalar el AutoCAD y ahí viene la ejecución del antivirus, que es que ya le dio a ejecutar aplicación, automáticamente ellos crean un archivo que cuando empiece usted a instalar AutoCAD, empiece a instalar el antivirus, ¿sí? Perdón, el virus. Entonces se van instalando al tiempo. Usted terminó de activar de instalar su AutoCAD, volvió y activó el antivirus y efectivamente eso está también desarrollado para que el antivirus de su computador ya no lo detecte, pero sí empieza a dañar todo lo que tiene la computadora adentro, ¿sí? De hecho, a veces cuando usted está haciendo la instalación en ese mismo momento, el antivirus ya puede estar trabajando y puede estar borrando los archivos del sistema. Entonces dice, no, imagínese que instalé AutoCAD y ahora el computador no me prende. Pues claro, cuando instaló también ejecutó el antivirus, el virus, y el virus le borró los archivos del sistema y quedó usted completamente bloqueado. Esa es una técnica que utilizan mucho los hackers, ¿sí? El otro ítem importante a tener en cuenta cuando hablamos de virus es la vulnerabilidad del sistema operativo. Entonces, esta vulnerabilidad generalmente se presenta en el sistema operativo Windows. Este es un sistema que ha sido muy criticado por su seguridad. Generalmente cuando sale una versión nueva no es aconsejable instalarla de inmediato porque viene con muchos defectos de seguridad. Entonces el sistema operativo está vulnerable a que los archivos se autoinstalen, los virus se autoinstalen
o se filtren como actualizaciones de su sistema operativo. Generalmente esto es lo que hacen los hackers, están pendientes de que salgan las versiones de Windows y empiezan a generar supuestamente actualizaciones automáticas y son virus que usted le está metiendo a su computadora. Entonces, esto es por la vulnerabilidad del sistema. ¿Qué sistemas operativos no corren ese riesgo? Está el sistema operativo Linux, están las mismas aplicaciones de Mac que hasta hace algún tiempo muy corto no tenían posibilidad de ser infectados con virus, pero ya hace aproximadamente unos 4 meses se comprobó que sí, Apple fue vulnerable, le filtraron unos archivos de su sistema de instalación y dañó el buen funcionamiento de muchas aplicaciones, de muchos dispositivos que tenía Apple en el mercado. Y eso le costó mucho dinero, porque se caracterizaba precisamente porque era muy sólido en seguridad, pero ya no. ¿Listo? Vienen las infecciones y las técnicas de replicación. Arriba habíamos visto cómo se replicaban y se multiplicaban, ¿sí? Entonces acá vienen, por ejemplo, cuando hablamos de esas técnicas y esos objetivos de recopilación, hablamos de dos tipos de virus, los virus residentes y los virus no residentes. Entonces, ¿qué diferencia hay entre el uno y el otro? ¿Sí? Por ejemplo, un virus residente es aquel que se aloja. Primero se instala cuando usted desactiva el antivirus y va a instalar una aplicación. Él se instala, pero se instala en la memoria del computador. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace? Hace que ya, así usted prende y apague el equipo, esto va a quedar dentro de la memoria del computador. ¿Qué hace este virus residente? Pues entorpece los procesos, modifica los registros del sistema, los archivos de registro y empieza a hacer que su computadora sea completamente lenta, siempre, ¿sí? Los virus no residentes, ¿cuáles son? Los que solamente se ejecutan con ciertos programas específicos. Es decir, por ejemplo, usted tiene un virus que solamente afecta a los archivos de Word. Si cuando usted trabaja en Word, solamente daña los archivos de Word. Usted trabajó en Word y lo fue a guardar y todo se le convirtió en acceso directo, solo los de Word. Se llaman archivos no residentes que solamente se ejecutan cuando se ejecuta una aplicación específica, ¿sí? No es siempre. Los virus macro, generalmente los virus macro también trabajan muy similar a los virus no residentes, pero eso se ve mucho en los programas de Microsoft Excel y de Visual Basic, porque allí se elaboran macros que hacen unas tareas específicas del programa, ¿sí? Pero adicionalmente estos virus se filtran en esas macros y lo que hacen es afectar el funcionamiento del sistema. ¿Listo? Existe otra técnica para instalar los virus que es a través de la encriptación. Para hablar de encriptación, entonces empezamos a hablar de un nuevo término dentro de la informática, que es la forma como de guardar la información, ¿sí? De codificar la información para que no sea detectada dentro del sistema. Entonces, por ejemplo, una forma muy coloquial de explicarles a ustedes qué es encriptar es, por ejemplo, si usted necesita viajar de aquí a Cali por tierra y no quiere que nadie lo identifique, entonces usted se utiliza una vez, coloca una peluca, un bigote falso, unas gafas para no ser identificado. Lo que usted está haciendo es encriptándose, ¿sí? Para no ser identificado en otro lugar. Eso mismo pasa con los virus. Como sabemos que si yo tengo un antivirus y me instalo me voy a filtrar en un computador y el computador tiene antivirus, cuando él identifique mi extensión .exe sabe que yo soy un antivirus y una vez me restringe, me bloquea y dispara la alarma, ¿sí? Entonces, para evitar que la alarma se active, utilizan técnicas para cambiarle la extensión, ¿sí? Para que entre como si nada, el computador se instale y después de que esté allá, de una vez salga su verdadera identidad y empiece a ejecutar y hacer daño. Se llama la técnica de encriptación, ¿sí? Me faltó uno muy importante ahí que fue el del sector de buteo. Para yo hablar del virus del sector de buteo es importante que ustedes sepan qué es el buteo. El buteo es un proceso mediante el cual la computadora hace una lectura de datos identificando también el funcionamiento de todos sus dispositivos internos, de su disco duro, de su memoria, de su chip de video, ¿sí? Cuando usted enciende el computador,
el sistema operativo de inmediato, antes de mostrar, de cargar el Windows, él tiene que empezar a leer, a llamar como a lista cada uno de los dispositivos. Entonces empieza a hacer ese recorrido de manera rápida y por allá suena un pitico que quiere decir ya revisó todo, puede continuar. Esa identificación de dispositivos y aplicaciones recibe el nombre de boteo. Es el proceso inicial que hace el computador cuando usted lo enciende, ¿sí? Es básicamente lo que permite que se ejecute ese proceso de boteo son unos archivos especiales, se llaman los archivos de lectura de boteo. Entonces, hay virus que se orientan a modificar esos archivos, ¿sí? A redireccionarlos. Cuando usted prenda el computador, pues que no vayan a leer allá y no le dan nada, entonces el computador sencillamente no le prende, ¿sí? Entonces, son virus que se orientan a afectar como el inicio o la carga del sistema operativo, que nosotros lo llamamos como boteo. Listo. Existe entonces otra técnica que se llama el código polimórfico y el metamórfico, ¿sí? La diferencia entre el uno y el otro es que el polimórfico utiliza encriptación, utiliza macros, ¿sí? Y a veces se apoya en otros virus como es el residente y el no residente. Y el metamórfico es aquel que una vez que se instala en la computadora se va reproduciendo, pero no de la misma manera, sino de otra manera. Empieza a cambiar, por ejemplo, se instaló un virus que automáticamente creaba uno que afectaba el sonido del computador. Ese virus automáticamente crea otro virus que esconde los archivos. Ese que esconde los archivos crea otro que hace otra tarea, es decir, el metamórfico empieza a crear, una vez que se instala, muchos virus con diferentes características, no con la misma, ¿sí? Haciendo que el antivirus se vuelva completamente loco. Entonces es muy complicado encontrar un antivirus bueno que los detecte a todos, porque los virus y los antivirus funcionan como los medicamentos. No todos los medicamentos son para la misma enfermedad. ¿Ven? Y lo mismo pasa con los virus. Entonces las personas creen que porque tienen un antivirus no les puede entrar el virus, y eso es mentira, porque los virus funcionan como los medicamentos. Para unas cosas sí, para otras cosas no. Pueda que el Avast reconozca unos virus que el Norton no reconoce o viceversa, pero no quiere decir que lo reconozca todo. Por eso es importante hacer un escaneo de manera periódica a su computadora y que ustedes lo tengan, pues lo estén liberando espacio, estén borrando archivos que no necesitan, estén limpiando la carpeta de archivo temporal. Todo esto permite pues que ustedes de una u otra manera mantengan su computadora con un buen funcionamiento, permitan sacar el provecho que se merece. ¿Listo? Eso es lo que tiene que ver con todo cuando hablamos de virus, ¿sí? Con respecto a los antivirus, pues como les decía, ellos tienen unos protocolos de instalación. Entonces, ¿qué quiere decir protocolos de instalación? Para instalar el Avast, para instalar el Norton, hay que aplicar unos procesos bien interesantes. De hecho, dentro de la actividad que está hacer un mapa conceptual, ustedes deben, dentro de ese mapa conceptual, me imagino que establecer las diferencias de instalación entre el uno y el otro. Eh, Inclusive las diferencias frente a seguridad. Hay unos antivirus que pues generalmente dicen ser muy buenos, pero requieren mucha máquina porque manejan una base de datos altísima, y esa base de datos es la que básicamente almacena los nombres de todos los antivirus, los virus que están en ese momento navegando por la red. Entonces tiene que estarse alimentando. Entonces, un buen antivirus con una buena capacidad generalmente le va a volver el equipo más lento. ¿Por qué? Porque él se aloja en la memoria y está haciendo una revisión continua de su sistema. Entonces, a veces, ¿hasta qué punto es aconsejable instalar un buen antivirus? ¿Hasta qué punto es bueno dejar el equipo sin antivirus? Existen una serie de aspectos positivos y negativos frente a esos términos y estos temas ya establecidos dentro de la informática. Es decir, qué ventajas tiene instalarlos, qué ventajas no tiene. De ahí la actividad de crear un mapa conceptual que nos permita hacer ese análisis y por último llegar a una conclusión, si es viable o no es viable, y cuál sería como el que más se ajusta a nuestras necesidades y a nuestro bolsillo también, porque recordemos que este tipo
de aplicaciones pues tienen un costo cuando se adquieren de manera legal, ¿no? Y entonces pues eso también hay que evaluarlo en términos de economía, que es lo que más se ajusta a mi bolsillo y del mismo modo hacer una instalación que se ajuste a todas las posibilidades, tanto técnicas como también económicas, por decirlo de alguna manera. ¿Listo? Más adelante en la otra sesión, pues ya hablando de lo que es la instalación de los antivirus, de los riesgos que a veces uno corre al comprar un disco pirata, que es el de adquirir, por ejemplo, en este caso, un virus. Entonces vamos a hablar de las implicaciones o las consecuencias en términos legales que tiene trabajar con licencias que no estén autorizadas, es decir, con virus, con software pirata. Es bueno que ustedes lo tengan en cuenta. En cuanto a las leyes se refiere, pues porque vamos a hablar acerca de los derechos de autor, de cuál es la norma que rige este tipo de circunstancias o en este momento este tipo de manejos para que ustedes como ingenieros y profesionales tengan por lo menos ese concepto y no se arriesguen de pronto a llegar a perder su tarjeta profesional por no hacer una compra legal, por evitar gastar a la empresa un costo que finalmente no sale de su bolsillo. Pero pues a veces se quiere hacer más con menos y resultan pagando mucho más por no haber hecho una compra legal. Entonces eso lo vemos ya en el siguiente video tutorial, donde les voy a explicar cada uno de los procesos de normatividad que ustedes deben tener en cuenta. No olviden que les habló el ingeniero Miller Alexander Villarraga de la Escuela de Ingenieros Militares para el curso de Informática Básica de Ingeniería Civil. Muy amables y muchas gracias.